Educación sexual. Hola, ¿qué tal? Aquí en Consultándole a Gloria H. vamos a hablar de un tema que se volvió a poner sobre el tapete. Estaba un poquito, dijéramos, guardado, pero ahora las circunstancias volvieron a colocarlo en la palestra pública. Estamos hablando de la educación sexual. La situación nace o se acelera porque en un colegio de Bogotá a los muchachos y las niñas de los grados superiores, los profesores construyeron una cátedra de educación sexual y había juguetes sexuales. Y uno de los juguetes sexuales era un pene, cómo colocarle al pene un protector, un condón, de manera que los muchachos, hombres y mujeres, supieran cómo hacerlo. Ustedes saben que hay muchos accidentes donde no se sabe colocar el protector, el condón, y hay problemas, situaciones de embarazos no deseados. Pues muy bien, ¿qué pasa con la educación sexual? También es un tema muy polémico. Hace como unos 30 años Colombia vivió la época de la educación sexual en el gobierno, no recuerdo el presidente y el ministro, pero hubo la cátedra de educación sexual. Era una cátedra muy importante donde se procuraba, primero, educación sexual no es educación genital, o sea que hay que tener cuidado con esto. No era hablar de genitales, era mirar, porque sexualidad tiene que ver con todo. Tu manera de pensar está marcada por la sexualidad, tu manera de vestirte, tu manera de relacionarte con los demás, tu manera de enfrentar los oficios de la casa. Todo es sexualidad, sexualidad es comportamiento, pero sexualidad y genitalidad no son lo mismo. Entonces habría que tener mucho cuidado para entender que no les van a dar clases de genitalidad, clases de educación sexual. Hay que hablar de la muerte, de la vida, de qué sientes tú, qué sientes con una tusa, con un rechazo. Eso es educación sexual, no es solamente genitales, pene y vagina. Pues bien, en Bogotá se hizo una forma de trabajo con educación sexual y los padres de familia fueron los primeros que protestaron. También aquí voy a decir algo muy fuerte, pero muy claro. Como psicóloga tengo que decirles que papá y mamá son los menos preparados para decir si se debe dar o no se debe dar educación sexual. Por ellos no se debería dar nunca educación sexual, porque para papá y mamá educación sexual es abrirles los ojos y que los muchachos empiecen a hacer cosas que no sabían. A ver, papá y mamá, hoy en día yo creo que ellos nos pueden dar cátedra de muchas cosas. Nosotros estamos a la retaguardia y ellos con su curiosidad y con su manera de mirar van adelante de nosotros. Entonces la educación sexual hay que darla, hay que guiar y hay que orientar. ¿A ti alguien te enseñó a manejar una tusa? ¿Alguien te enseñó a saber qué haces con la sensación de que te rechacen? ¿O qué haces cuando es rico que te admiren o cuando la persona te acaricia? ¿Qué sensación tienes? ¿Qué sigue de allí en adelante? Hay una frase que oía yo que es muy importante de trabajar. Lo que se hace en el piso de arriba se siente en el piso de abajo. ¿Les has explicado esto a tus hijos? ¿Cómo deben manejar y controlar las situaciones? No, pero claro, porque es que educación sexual no se hace, porque para muchos es abrirle los ojos. No es cierto. No es abrirle los ojos, es prepararlos para la vida. No tiene sentido que un hijo o una hija meta las patas, se equivoque, deje en embarazo, quede en embarazo por ignorancia. Eso no tendría perdón de Dios, porque tenemos las herramientas para poderlos preparar de la mejor manera. Entonces, educación sexual hay que hablarla. Hay que hablar de géneros, hay que hablar de las diferencias sexuales, de las diferencias de comportamiento. Hay que hablar de esto. Hay que hablar del amor, hay que hablar de la dependencia, de la manipulación, hay que hablar de la pornografía. A ver, ¿qué es esto? No hablamos de la masturbación. Nosotros esperamos que ellos aprendan por ósmosis, o que se los diga el vecino, o que la frase más fuerte que hay, que a un muchachito de 12 años o a una muchachita le digan es que los hombres se comen a las mujeres. A ver, ¿qué grado de impacto tiene para una niña? ¿Un hombre se come a una mujer? A ver, claro que tendrá que ser una niña de 8 o de 10 años, porque ya los demás están requete preparados, pero tenemos que hablarles de educación sexual para prepararlos para la vida. No es abrirles los ojos, es que ellos ya los tienen abiertos. La idea es que
si tú les orientas la mirada o si tú dejas que se estén desparramados mirando para todos los lados. Hay que hablarles a los muchachos de educación sexual. Hay que hacerlo. Y papá y mamá no son los más indicados. Por papá y mamá de esto no se debería hablar nunca. Hay cosas muy delicadas que hay que trabajarlas. Por ejemplo, hoy en día un muchacho y una niña tienen relaciones sexuales. No esperemos que tengan a los 20, 22 años, 25 años o las niñas cuando se casen. Y lo que es más delicado, ¿dónde van a tener las relaciones sexuales? Aun cuando te sorprenda, posiblemente las van a tener en tu casa. Una cosa es convertir mi casa en una casa de citas donde cada día me lleven uno distinto, pero un novio o una novia, ¿dónde prefieres que se acuesten? ¿O les vas a dar la plata para el motel? Entonces, relaciones sexuales, educación sexual, eso hay que enseñarlo. Hay que enseñar entonces una palabra básica, responsabilidad. Y si tú manejas la responsabilidad, les enseñas responsabilidad, son responsables de su cuerpo, de su tiempo y del cuerpo del otro. Pero si no les enseño porque me asusta, entonces ellos van a tener relaciones sexuales mucho más rápido de lo que las generaciones anteriores lo hicimos o de manera más clara y más frentera. ¿Cómo les vas a manejar esa parte? Tengo muchísima gente, papás de adolescentes que me dicen, mi hijo o mi hija trae a su amigo y se meten al cuarto. Lo que pasa es que nosotros el cuarto anteriormente era el cuarto para dormir. Hoy en día los muchachos tienen el cuarto que es como su establecimiento, su zona de confort. Allá tienen radio, si hay un televisor o algo, y ellos reciben a sus amigos en el cuarto. Ellos no reciben a los amigos ni en la sala como las generaciones anteriores o en la puerta de la casa o van al parque, pero la intimidad la protegen mucho. El que estén en el cuarto no quiere decir que estén teniendo relaciones sexuales. Nosotros los adultos que tenemos mentalidad un poco más morbosa porque tuvimos mucha más represión, estamos creyendo que si se encierran en el cuarto es porque se están acostando. Yo recuerdo una anécdota de alguien que los muchachos, las nuevas generaciones, por ejemplo, cuando se van a estudiar, pueden tener apartamentos mixtos, apartamentos donde estén los hombres y las mujeres. Y los papás de estos muchachos, que eran papás de otra generación, decían, uy, entonces se las vivirán comiendo. No, ellos no viven con la mentalidad del sexo porque no tuvieron el morbo ni la represión, son más libres y pueden estar más tranquilos. No todo el mundo es igual, pero ellos no manejan el morbo que los papás podían decir, si yo duermo en una misma lugar con una mujer, es que me tengo que acostar con ella. No es verdad. O sea que la educación sexual la tenemos que tener, tenemos que hacer la adaptación al mundo de hoy, a un mundo mucho más abierto, mucho más claro, y también para entender que la genitalidad no es la que va a llenar la vida de un muchacho o una muchacha. Ellos van a tener experiencias genitales, pero sexualidad tiene otra dimensión, es como otro nivel, y la sexualidad es con afecto, con compasión, con reconocimiento, con respeto, todas esas cosas que se enseñan en educación sexual. No solamente es que haces con los días de posibles de embarazo ni nada, hay que enseñar el respeto, la responsabilidad, hay que enseñarles sobre todo a los muchachos que un no es un no, y que un no no quiere decir, ella me dijo no, pero terminé haciéndolo, porque no puedes violentar. De las heridas más grandes que quedan en la personalidad es una violencia sexual dada por, no, déjate, y voy presionando, y la muchacha al final termina, me tocó decir que sí, ojalá que eso nunca lo diga una mujer, me tocó, o para que no se fuera, o me chantajeó, o hizo una manipulación. Ojalá que eso nunca suceda. Entonces, todas estas cosas hay que hablarlas en educación sexual, y no solamente es hablar de órganos genitales. Qué rico que pudiéramos tener, hay libros también que ayudan y que les pueden facilitar, pero papá y mamá no son los más indicados para hablar de educación sexual. Qué rico que individualmente lo puedan hacer, que refuercen en casa lo que se dice en el colegio, que confronten, que conversan, que miren distintas posiciones, pero no puedes esperar, papá y mamá, ustedes no pueden porque ustedes ponen el freno a una situación que ya se desbordó, o hablamos, o alguna vez un hijo o una hija me va a reprochar por culpa de no haberme hablado, por no ser lo suficientemente claro, he cometido errores en mi vida.
la ignorancia no tiene perdón de Dios. Si la ignorancia la podemos suplir enseñando, dando instructivos, por favor, no tenemos derecho a hacerles ese daño a nuestros hijos. Callar la sexualidad es una forma de dañarlos. Y tú, papá y mamá, que viven tan preocupados por complacerlos, cuídate. Educación sexual es salud emocional, es calidad de vida y es futuro más tranquilo. De ti depende lo que quieras hacer.